Hola queridos estudiantes, hoy vamos a grabar un video acerca de las aplicaciones de las leyes de Newton. Como siempre espero este video sirva para su proceso de formación. Bueno, vamos a hablar un poco de la primera ley de Newton y vamos a contextualizarla. La primera ley de Newton realmente no es una idea original de él, realmente es una idea que venía de parte del profesor Galileo Galilei. Galileo Galilei lo que hizo en su momento fue coger planos inclinados, es decir, piense una tabla y sobre una tabla colocaba a deslizar objetos. Pensemos en un objeto como una esfera, por ejemplo, o como una cajita, como ustedes lo quieran. Y aquí, después que termina de bajar por la superficie, el resto es una superficie horizontal por donde ella se va a mover. Desde la antigüedad, la primera persona que propuso una idea en torno a esto fue el profesor Aristóteles. Aristóteles decía que el cuerpo, cuando bajaba, pues el cuerpo o los cuerpos en general, llegaban a un punto y se detenían porque habían encontrado su esencia. En este caso, la esencia de esta esfera que ustedes tienen acá es el suelo, entonces finalmente se detendría ahí. Y esa era la explicación del por qué, por ejemplo, las gotas caían y después llegaban hasta los ríos, porque su esencia era el agua, el fuego o el humo iba hacia arriba porque su esencia era el aire, las rocas caen porque su esencia es la tierra, y de esa manera pues daba explicación al movimiento de los cuerpos. En este caso el profesor Aristóteles no tenía en consideración o no, dentro de sus conceptos no había incluido el concepto de fricción, cosa que sí hizo el profesor Galileo, pero estamos hablando ya de muchísimos siglos después. Entonces, para Galileo Galilei sencillamente este cuerpo se detenía no porque había encontrado su esencia que era la Tierra, sino porque sobre él actuaba una fricción y esa fricción poco a poco lo detenía. ¿Sí? Entonces el profesor Galileo Galilei se hizo una pregunta. ¿Qué pasa si esta bolita se mueve sobre una superficie donde no exista ningún tipo de fricción y la superficie es infinita? Pues si no hay ningún tipo de fricción, no hay nada que lo detenga y entonces esa bolita se podría mover infinitamente, ¿sí? En una línea recta y con una velocidad constante, ¿sí? Entonces ella va a mantener su movimiento, digamos, de una manera perpetua. Entonces de aquí es donde nace básicamente la idea para lo que se llama la primera ley de Newton. Newton, ¿qué hace con ese concepto o ese trabajo de Galilei? Básicamente lo que hace es matematizarlo y expresarlo de una manera más simplista. Entonces la primera ley de Newton consiste en lo siguiente. Si esta bolita no está experimentando ninguna fuerza, porque no existe una fuerza de fricción que la detenga, pero tampoco hay una fuerza que la esté moviendo para allá, entonces sobre este eje de movimiento no hay ninguna fuerza, entonces ella va a tener dos posibilidades. Una posibilidad es que esté estática o en reposo, ¿sí? Es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es que esté, o mejor, presente un movimiento en una línea recta con velocidad constante, como lo estableció el profesor Galileo Galilei. Entonces, para que se den cuenta pues que esta primera ley realmente fue una idea original del profesor Galileo Galilei, pero la persona que es capaz de escribirla matemáticamente es el profesor Isaac Newton. Entonces, para que esto ocurra, la suma de las fuerzas que actúan sobre la esfera deben ser igual a cero. Estamos hablando sobre el eje de movimiento, es decir, en este caso si el eje de movimiento es X, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X son 0 y entonces tendrá o un estado en reposo o en movimiento en una línea recta con velocidad constante. Si sobre el eje Y también se cumple la misma condición, pues entonces sobre el eje Y también van a aparecer estas dos condiciones, o está en reposo o en movimiento en una línea recta con velocidad constante. Pues en este caso ni vuela ni se entierra, entonces también la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y son 0. Bueno, miremos cómo se aplica la primera ley de Newton. Entonces determine las tensiones en las cuerdas. Este es un ejercicio muy clásico, pero pues tenemos que resolverlo para entender. Primero que todo vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre esta cajita. Sobre esta cajita tenemos un peso
¿ese peso cuánto sería? Ese peso sería su masa, que es 20, multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Hacia arriba tengo una tensión. Entonces, de esta manera, mire, ya puedo conocer el valor de esta tensión en la cuerda. Porque como el cuerpo está estático, si hago la sumatoria de fuerzas me queda tensión para arriba menos peso para abajo igual a 0. Entonces la tensión es igual al peso. Ahora lo hacemos con más calma. Continuemos. Esta cuerda sería mi tensión 2, esta cuerda sería mi tensión 3. Y el sistema cartesiano que estoy tomando acá es para poder descomponer la tensión 2 y la tensión 3. ¿Sí? Entonces, si las descomponemos, perdón, me falta la tensión 1, que en este punto iría hacia abajo. Es decir, para resolver este tipo de problemas tengo que hacerlo en dos puntos. Primero analizo las fuerzas acá, luego analizo las fuerzas acá. Entonces, aquí, como esta es la misma cuerda, decimos que hay una tensión 1 también hacia abajo. O sea, esta tensión y esta tensión son iguales porque es la misma cuerda. ¿Listo? Entonces, mire lo que les decía. T1 menos mg igual a 0, correspondiente a la sumatoria de fuerzas en esta masita. T1 para arriba menos masa para abajo igual a 0 porque el sistema está en equilibrio o está en reposo. Entonces mg está restando, pasa para el otro lado sumar y me queda 196. 20 por 9.8 me da 196. Listo, bueno, ahora saquemos aquí la tensión 2 y la tensión 3 para hacer su descomposición. Si ustedes observan este ángulo de 70 grados que tenemos acá, es equivalente a este ángulo de 70 grados que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo lo puede ver? Pues fácil, mire, forme acá un triángulo con aquí esta parte, ¿verdad? Si acá forma un triángulo, desde este punto hasta este punto deben ser 90 grados. Entonces esta parte de acá deben ser 30. Aquí tenemos un ángulo de 90. Entonces aquí otra vez vuelve a ser 70 para completar 180. Perdón, 20, no 30, perdón, 20. 20 acá, 90 acá y 70 acá. ¿Listo? Entonces eso significa que esta componente de acá va a ser mi componente T coseno de 70. Y esta componente acá entonces se va a convertir en mi componente T seno de 70. Bueno, en este caso T2 seno de 70. Con la componente T3 lo mismo. Este es mi ángulo de 50 grados, entonces este ángulo de acá también viene siendo 50 grados. Entonces esta componente horizontal sería mi componente T3 coseno de 50 y la componente vertical T3 seno de 50. Y hacia abajo tenemos T1, como pueden ver ahí. Ahora procedemos a hacer las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Entonces en X. Hacia el lado X positivo, mire, tenemos T2 coseno de 70. Mire, todo esto es mi eje X. Hacia el lado positivo tenemos T2 coseno de 70. Y hacia el lado negativo tenemos T3 coseno de 50. Entonces lo colocamos. Mira, hacia el lado positivo T2 coseno de 70 y hacia el lado negativo T3 coseno de 50. Observen lo siguiente. Mientras usted hace acá el diagrama de cuerpo libre, es decir, coloca todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, eso es lo primero que siempre va a hacer para resolver un problema. Ahí está casi que el 80% de la solución del problema. Siempre se debe llevar la flechita de vector, indicando que todas estas variables son vectores. ¿Sí? Todas esas cantidades son vectores. Pero cuando ya pasamos aquí a hacer la sumatoria de fuerzas, lo hacemos sin vector. Lo hacemos ya sin vector. Ahora hacemos las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Entonces sobre el eje Y, mire, tengo esta para arriba, T3 seno de 50, T2 seno de 70 y T1 para abajo. Entonces T2 seno de 70 más T3 seno de 50 menos T1 igual a 0. Mire, si este diagrama de cuerpo libre no está bien, su descomposición tampoco va a estar bien. Y si la descomposición no está bien, pues obviamente la sumatoria de fuerzas le va a quedar mal. Entonces por eso les digo que el diagrama de cuerpo libre es lo más fundamental a la hora de resolver un problema. Aquí, ¿qué me queda? Me queda que T2, mire, tomamos esta ecuación 1 que tenemos acá y despejamos. T3 coseno de 50 está restando, pasa al otro lado a multiplicar. Mire, T3 por coseno de 50. Y coseno de 70 está multiplicando al T2, pasa al otro lado a dividir. Mire, ahí paso a dividir. Entonces coseno de 50 sobre coseno de 70 me da 1.88 multiplicado por T3. Ahora reemplazamos en esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Reemplazamos en esta ecuación que tenemos acá. Entonces T2, ¿qué es? 1.88 por T3. Mire,
T2 lo vamos a reemplazar como 1.88 por T3, mire, 1.88 por T3 por seno de 70, por seno de 70. Ahí lo tienen. Más T3 seno de 50, que está en la ecuación, menos T1 igual a 0, pero T1 ya lo conocemos, mire, acá lo calculamos, nos dio 196. Entonces ahora podemos factorizar este 196, lo podemos pasar al otro lado, bueno, está negativo, pasa a positivo, y T3 lo podemos factorizar. Bueno, primero, qué pena, hice aquí la operación 1.88 por seno de 70 y eso me dio 177. Ahora sí, sumando esas dos cosas o factorizándolo como ustedes quieran, me da 2.54, es decir, 1.77 más 0.77 me da 2.54 T3 igual a 196. Como el 2,54 está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces eso me da una tensión de 77.16 newtons. Como ya conozco mi tensión 3, como ya conozco acá mi tensión 3, pues sencillamente este valor lo reemplazo en esta ecuación que tenemos acá. Entonces la tensión 2 ¿a qué va a ser igual? A 1.88 por T3 o lo que es lo mismo, 1.88 por 76.16. Y eso me da una tensión 2 de 145 newtons. Entonces como ustedes pueden ver, ya hemos encontrado la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Bueno, vamos al siguiente problema. Determine la tensión en la cuerda. Bueno, de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero, pues el cuerpo tiene una masa, pues tiene un peso. Tenemos una tensión 1, tenemos una tensión 2, tenemos una tensión 3. La tensión 3 ya no tenemos que descomponerla, porque ya se encuentra sobre el eje horizontal. Y tenemos una tensión 1 hacia abajo. Colocamos nuestro sistema de referencia para hacer el análisis y empezamos. Entonces me queda T1 para arriba menos MG para abajo igual a 0. Eso significa que T1 es igual a MG y eso me da 392, es decir, 40 por 9.8, 392. Ahora T2 lo descomponemos. Si esto es 65 grados, acá hay un ángulo de 65. Entonces la componente horizontal es T2 seno de 65 y la componente vertical T2 seno de 65. Y en el lado contrario iría T3 y hacia abajo tenemos a T1. Realizando la sumatoria de fuerzas en X, observen, hacia el lado X positivo tengo T2 coseno de 65 y hacia el lado negativo T3. Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, hacia el lado positivo tengo T2 seno de 65 y hacia el lado negativo T1, que ya lo he calculado. Entonces, de esta ecuación T2 seno de 65 menos T1 igual a 0, podemos despejar T2. Entonces T1 pasa para el otro lado, que es 392, o sea, T1 pasa para el otro lado, es 392, y seno de 65 pasa a dividir. Entonces me queda 392 sobre seno de 65. Eso me da un valor de 432.5 newtons. Teniendo el valor de T2, podemos reemplazar ahora en esta ecuación que tenemos acá. T2 seno de 65 menos T3. Entonces T3 lo paso para este lado y me queda que T3 es igual a T2 coseno de 65. Pero T2 ya lo conozco. Entonces me da que T3 es igual a 182.7 newtons. Entonces de esta manera ya conozco el valor de T1, ya conozco el valor de T2 y ya conozco el valor de T3. Bueno, en el siguiente video continuamos haciendo algunos ejercicios.